¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a ti y al auditorio en este lunes. Sí, de acuerdo a las cifras oficiales de los estados que concluyeron su conteo el sábado, el demócrata obtuvo el récord, o sea, Joe Biden, el récord histórico de cerca de 75 millones de votos populares, o sea, de la gente, contra 70.4 millones de Donald Trump. En este momento, Biden tiene 279 votos en el colegio electoral, o sea, 9 más de lo requerido para ganar, contra 214 de Trump. La elección fue muy reñida y complicada, mucho más de lo que se había anticipado, Luis Alberto, porque mientras los demócratas llamaron a votar por anticipado, por correo postal, debido a la pandemia, Trump promovió el voto presencial el 13 de noviembre, el 3 de noviembre, que fue el día de los comicios. Ahora, los millones de votos por correo dilataron mucho o más tiempo en contarse, y esto pues mantuvo al país 4 dramáticos días al borde de un ataque de nervios, francamente. Entonces fue un alivio conocer los resultados ya con datos oficiales que transmitieron, que dieron a conocer los medios de noticias el día sábado. Este dramático desenlace se dio cuando Pensilvania, las autoridades estatales, no los medios de comunicación simplemente son los tramitores de los datos oficiales. Esto que debe quedar claro, porque allá en México se dice que los medios son los que están haciendo la declaración de triunfo. Los medios están informando a las audiencias datos que recibieron, datos oficiales que recibieron de los estados. Y de acuerdo a estos datos, Biden obtuvo los muy deseados 20 electores que necesitaba del estado de Pensilvania, que necesitaba para alcanzar la meta de los 270. Esto inmediatamente la gente se volcó a las calles para celebrar el fin del gobierno de Trump. Lo mismo ocurrió en muchas partes del mundo, empezando con Europa, donde casi todos los líderes felicitaron al presidente electo muy rápido, o sea, no se tardaron. Otros países como Rusia, China, Brasil y México hasta este momento se han abstenido de felicitar a Biden. El presidente López Obrador dijo el sábado por la tarde que esperaría que se resolviera legalmente la elección. Trump cuando se supo que había perdido la reelección, volvió a cuestionar la imparcialidad e integridad del sistema electoral, como lo ha venido haciendo. Esto nunca antes un presidente lo había hecho, pero bueno, ahí está otro nunca antes del señor Trump. Sin aportar una sola prueba, alegó que le robaron la elección. Él insiste en su narrativa de dividir al electorado entre legales e ilegales. Los legales votaron por él y los ilegales votaron por Biden. El fin de semana solo abandonó la Casa Blanca para irse a jugar golf por 4 horas y tuiteó con mayor furia que de costumbre. Casi todos sus tweets Twitter, la compañía, tuvo que ponerles una etiqueta por falsos y por prestarse a la confusión. En este momento Trump se niega a admitir su derrota. Nada en la ley en realidad lo obliga a conceder. Es cuestión de civilidad política y tradición. Las cifras oficiales de los estados en los que se basa el resultado sobre el triunfo de Biden serán avaladas por el colegio electoral el 14 de diciembre. Posteriormente, el 6 de enero, el Congreso de Estados Unidos, en una sesión conjunta, certificará el triunfo o los resultados de la elección. La posibilidad, y esto es muy importante porque en México hay mucha confusión, la posibilidad de que este legalismo revierta el resultado de la elección es prácticamente nula. Nunca ha ocurrido en la era moderna, nunca ha ocurrido que los electores del colegio electoral voten en contra del candidato ganador al grado de cambiar el resultado de la elección.
Trump prometió lanzar una guerra legal para quitarle a Biden su victoria. Sin embargo, para poder revertir la elección por la vía legal, tiene que ganar cuando menos 3 o 4 estados que votaron por Biden. Y aquí está la otra confusión. Se dice, bueno, es que en 2000 se revirtió a favor de Bush cuando impugnó Al Gore. En ese no hay comparación, porque hace 20 años era solamente un condado de un estado lo que estaba en disputa. Aquí el señor presidente está disputando el resultado en cuando menos 4 estados. Entonces y sin pruebas. Entonces eso es muy difícil que lo logre, y si no imposible. Eso simplemente no va a ocurrir. Los gobiernos ya certificaron al ganador, no tiene vía legal creíble, sus opciones son mínimas, débiles y sin méritos, y no lo digo yo, lo dicen todos, hay consenso en eso en este país. Donald Trump perdió el voto popular y electoral no por fraude masivo, sino por la voluntad del electorado que emitió su veredicto en una elección imparcial, justa y limpia. Joe Biden es el presidente electo de este país. El 20 de enero prestará juramento ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque así lo marca la Constitución. Si para entonces Trump sigue aferrado a no ceder el poder, será desalojado por la fuerza. Y eso es este lunes. Pues sí, yo creo que a eso se va a orillar, Dolly Esteves. ¿Cómo ves la actitud del presidente? Más de 70 países que han reconocido el triunfo de Trump. Aquí el presidente, aparte que se tardó para decir su postura, fuiste tú una de las primeras a nivel internacional que decía, oye, ¿por qué México no está reconociendo? Y sale a decir que va a esperar a que terminen las impugnaciones y las demandas de Donald Trump, cuando, obvio, el sistema electoral de Estados Unidos no tiene nada que ver con México. Allá no necesitan un INE, un IFE para pelearse, es decir, nos han puesto el ejemplo a través de la democracia electoral. Insisto, se podrá cuestionar mucho lo que quieras, pero por favor, bueno, ¿cómo ves esta situación en la que estamos metidos, Dolia? Bueno, ¿me refieres al posicionamiento del presidente López Obrador? Dice que se va a esperar, porque tú me estás diciendo, digo, tu narrativa es impecable, pues me dices que esto es muy importante porque la posibilidad de que el legalismo de Donald Trump revierta el resultado de la elección de Estados Unidos es prácticamente nula, imposible, casi Así es, imposible, que no así va a es. ocurrir. Perdió el voto popular y electoral, digo, eres contundente y te creo, yo también creo lo mismo que tú, la verdad. Sí, mira, la posición de López Obrador, que sí, había expectativa por conocer la posición de México, porque México es pues un país socio, vecino, con lazos muy cercanos, muy estrechos, históricos, culturales, económicos, todo lo que quieras. Y ya se había dado, o sea, uno de los primeros que felicitó a Biden fue el primer ministro de Canadá, Trudeau. Y bueno, ese es el otro vecino, somos los 3 países son socios del Tratado de Libre Comercio que acaba de ser actualizado. Entonces se esperaba pues con cierta expectativa pues que iba a ser México. Y sí, el presidente López Obrador dijo que iba a ser muy cauteloso y que iba a esperar que se resolviera legalmente la elección. Eso es muy desafortunado, porque la elección, si bien es cierto que no está certificada por el colegio electoral y no está verificado por el Congreso de Estados Unidos, es un hecho irreversible. Va a ser, la elección ya terminó, la elección la ganó Biden, los pleitos siguen, porque esa es la personalidad de Trump. Esto se sabía que Trump no iba a ceder, y eso estamos viendo, simplemente un escenario que ya se había contemplado y se había escrito sobre el mismo, se había advertido. Ahora, por otro lado, la justificación que él da toma como referencia su caso personal en el 2006, ¿correcto? Cuando él incluso menciona en este pronunciamiento que hace el sábado
que el primer ministro de España, Zapatero, reconoció de inmediato a Calderón en esa elección que él disputó, como la audiencia se debe recordar, y él quedó muy resentido con los líderes que felicitaron a Calderón. Entonces él dice que él no quiere cometer el mismo error, o sea, o que hacerle a Trump lo que le hicieron a él cuando los líderes reconocieron el triunfo de Calderón cuando todavía estaba él disputando ese triunfo. Él, me refiero a López Obrador. Entonces esa es la referencia personal, el dato personal que él toma para justificar este posicionamiento de que no va a felicitar a Biden, aunque 70 países ya lo han hecho, porque todavía está una disputa legal. Pues es muy su derecho, es muy su derecho. En México se le ha criticado mucho, desde luego que puede haber consecuencias, sí puede haber consecuencias. Ya hubo reacciones de, no muchos, un par de congresistas demócratas criticaron esta posición porque les pareció pues extraña, no digna de un vecino, no digna de un socio tan estrecho como México, pero las consecuencias que pueda tener no creo que sean, o sea, no sé cuáles vayan a ser. De que hay resentimiento, pues lo hay, porque pues se esperaba que López Obrador felicitara al ganador, quien quiera que fuera, ¿no? Pero más si va a haber consecuencias de largo plazo en el trato, no lo sé, hay que esperar. Biden desde marzo ya dijo en una entrevista que él iba a reunirse con López Obrador en cuanto ganara. Eso no lo puede hacer porque es una tradición que los presidentes electos de Estados Unidos se reúnan como deferencia a los vecinos, con los líderes, los jefes de Estado de Canadá, el primer ministro y el presidente de México. Eso viene desde los 60, 70, habría que verificar ese dato, pero es una tradición. Los primeros con los que se reúne en el plano internacional el presidente electo es con los vecinos, Canadá y México. Y eso ocurre después de que el Congreso de la Unión de Estados Unidos, o sea, en una sesión conjunta, lo que mencioné, ya certifica el triunfo del que ganó. Entonces eso no ocurriría hasta después del 6 de enero. Esperemos que para entonces el presidente López Obrador ya lo haya felicitado, porque pues va a estar muy difícil. Porque la felicitación no es nada más una cuestión de felicitación, es el reconocimiento del triunfo de la persona, en este caso de Biden. Entonces, no va a haber condiciones para una reunión cuando el presidente de México no reconoce ese triunfo, o sea, no se puede él reunir con un candidato. Y bueno, esa es una de las complicaciones de esto. En México, pues los seguidores de López Obrador lo aplaudieron. Yo sé que entre la diplomacia profesional, entre los diplomáticos de carrera, entre los miembros del servicio exterior, esto fue muy criticado, no sé si explícitamente, pero hay mucha angustia por lo que ellos consideran pues un error diplomático político. Exacto, un error diplomático así se está viendo. Consecuencias, dices, no claras todavía en el sentido a lo mejor de símbolos o de relaciones comerciales, porque es inédito también esto, ¿no, Dolia? No, de relaciones comerciales no. No. ¿Qué mira, tipo? Pero mira, si Dolia, tengo que hacer un corte, ¿me permites, por favor? Claro. Y vuelvo contigo. Estoy con Dolia Esteves, sí. Muy importante lo que me está diciendo. Además, Dolia, ella se ha especializado también en estudiar las relaciones México y Estados Unidos, es decir, las relaciones diplomáticas, tiene mucha experiencia
experiencia, tiene un libro también de lo que ha sido en su momento la presencia de embajadores, por eso sí, ella le entiende muy bien a esta simbología diplomática necesaria. Vuelvo con Dolly Esteves, después Omar Jonathan de Telemundo Arizona. Voy a analizar este tema también con José Antonio Crespo y el doctor López Almeijo aquí en Proyecto Puente. Después la alcaldesa de Hermosillo sobre lo que está pasando con el COVID. Sigue en amarillo, mientras que el estado en naranja. Voy a hablar con Carla Humphrey. Ella es pues una consejera nacional del INE, nada más y nada menos, que tiene el proyecto, la que pues está proponiendo que 7 de las 15 gobernaturas sean candidatas. Puede afectar esto a Sonora y mucho más. 7 de la mañana con 4 minutos, venimos de la siguiente hora, estamos entrevistando a Dolly Esteves. Para los que se van conectando por todas partes, suscríbase al canal de YouTube en Proyecto Puente de las 6:30 presentes como YouTube, Facebook Live como YouTube, proyectopuente.com.mx, en Instagram, en Twitter, el podcast también de Proyecto Puente como puntual, el podcast que conduce Manuel Darjans, lunes, miércoles y viernes. Se va a subir a su auto 88.1 FM, La Voz del Pitic, 6624-057368. Dolly, adelante, nuestro protocolo de inicio de hora. Me decías, entonces, parece muy extraño, no digna de un vecino, vaya, de un socio comercial tan cercano a Estados Unidos como es México. Hay extrañeza también allá de los demócratas por la posición del presidente, desafortunada porque no está reconociendo algo que ya se acabó prácticamente, Dolly Esteves. Y hay aquí también el análisis comparativo de cómo sí ha reconocido a otros presidentes, por ejemplo, que han tenido procesos electorales recientes, como Argentina, creo, ¿no? También Bolivia y Fernández. exacto, y allá, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay voces que cuestionan la posición del presidente López Obrador, me decías. Sí, pero estábamos hablando de las consecuencias. Tú me preguntabas si Y se tomando en veía cuenta, claro. sí, ¿qué tipo de Sí, consecuencias puede haber? mira, yo creo que las consecuencias no van a ser, yo no comparto el análisis de algunas personas de que esto es desastroso, catastrófico o el fin del mundo. No. México y Estados Unidos, la relación de México y Estados Unidos es un matrimonio. Es como si tú te peleas con tu esposa y se resiente ella porque no le diste la razón y ella tenía la razón de alguna manera. No vas a divorciarte por eso, ¿no? O sea, quizás dure un rato el resentimiento de tu esposa o lo que tú quieras, pero después es un matrimonio que no tiene opción de divorcio, Estados Unidos y México. Entonces, lo que yo puedo ver en el corto plazo es que obviamente mete ruido, particularmente con congresistas, con diplomáticos aquí, pero la actitud de Joe Biden en este momento es sellar heridas, o sea, curar heridas, cerrarlas. Su actitud no está de buscar nuevos pleitos. Se va a acordar de que el presidente López Obrador tomó una posición cautela y no lo felicitó cuando 70 países sí lo felicitaron. Sí, probablemente se va a acordar, pero no lo va a dejar de tratar, no va a dejar de hablar con él. La relación económica, política, de cooperación en materia de seguridad y todo lo que ya conocemos no se va a suspender. Lo que sí es que mete ruido en el inicio de esta etapa, un pleito entre pues dos recién casados, vamos a decir, como sería el inicio de la relación entre Biden y el presidente López Obrador. Y bueno, es un simbolismo, decíamos, sí, es un simbolismo, pero en la diplomacia eso es 50% de la diplomacia es simbolismo, y las formas son fondo, para decirlo de otra manera. Entonces, eso es lo que yo considero. Yo no considero que va a tener consecuencias de largo plazo o profundas o desastrosas. Simplemente es un mal inicio, mete ruido en una relación que puede ser muy prometedora, porque Biden sí tiene una agenda que López Obrador debe de entender o de incluso de aplaudir en muchos sentidos. Está proponiendo $4,000 millones para el desarrollo de los países centroamericanos que expulsan inmigrantes, que ha sido una posición por la que ha luchado López Obrador desde antes de que fue electo, y lo prometió
Donald Trump prometió, o cuando menos el Departamento de Estado le prometió que sí iban a invertir en el desarrollo económico de Centroamérica, pero no lo hicieron. México sí cumplió todas las promesas que hicieron de convertirse en el muro de los centroamericanos y el despliegue de la Guardia Nacional tan criticado, pero Estados Unidos no cumplió su promesa. Y entra Biden y una de las cosas primeras que dice, hay que desarrollar Centroamérica. Así es, esa es la raíz del problema de por qué tantos centroamericanos llegan a Estados Unidos ilegalmente. Pues eso es música para los oídos del señor presidente López Obrador. Entonces, por eso yo me quedo con eso, es desafortunado, pero en el largo plazo no va a tener yo no creo que tenga una consecuencia más allá de un resentimiento por parte de los demócratas muy justificado. Pues será interesante entonces, Dolia, exactamente el desarrollo de esto, o por ejemplo, Trump ya no ha emitido ninguna declaración más que la amenaza, obvio, porque digo... Bueno, no, así formalmente no, sí. Lo que él está haciendo es tuiteando, creando mucha confusión. Sus seguidores más fieles ya están movilizados y tiene esta narrativa tan peligrosa de que le robaron la elección, y nosotros sabemos muy bien, pues, como le hemos informado aquí, los seguidores de Trump están armados, son violentos, son pues muy difíciles, muy irracionales. Entonces él está en una actitud muy irresponsable, porque pues se abren 72 días de aquí al 20 de enero, que es la toma de posesión, muy tensos en este país, porque no solamente eso, desde el punto de vista ya legal, el gobierno saliente, en este caso el de Trump, tiene la obligación bajo la ley de Estados Unidos, una ley que rige la transición de un gobierno a otro, tiene la obligación de ya empezar a iniciar ese proceso ya de una forma más material, o sea, tiene que darle millones de dólares a la transición, tiene que darle un local que ya se lo dieron desde antes, tiene que darles acceso a información confidencial, o sea, tiene que haber tiene que haber todo un proceso muy detallado en la ley, y el gobierno de Trump se niega a firmar la autorización para que inicie ese proceso de transición. Entonces va a ser una transición inédita, porque siempre, y esto es importante, el presidente que sale pone todo a la disposición del que viene para que haya una transición pacífica, amistosa y eficaz. En este caso están saboteando eso. Entonces va a ser una transición muy difícil, porque hay choque porque el señor presidente está diciendo que le robaron la elección cuando no hay una prueba que indique que le robaron la elección. Así es. Dolia, pues te agradezco mucho como siempre, la verdad, y te felicito, excelente cobertura y análisis, y te seguiremos consultando para ver cómo se desarrolla esta situación. Te mando un abrazo, Dolia. Gracias. Igualmente para ti, para el auditorio, Luis Alberto. Gracias. Buenos días por todas partes, proyectopuente.com.mx. Los compañeros de este día, a ver adelante para iniciar.